En una pequeña calle de la zona colonial en Santo Domingo se esconde una leyenda que ha perdurado durante más de 200 años. Se decía que de esta casa se veía salir un hombre misterioso todas las noches y caminar por las oscuras calles de la zona colonial. Siempre que salía de su casa, llevaba puesta una máscara o una capucha, motivo por el cual nadie nunca le vio el rostro. Debido a esto, le comenzaron a llamar el Tapao. Pero un día, este misterioso personaje desapareció sin dejar rastros, dejando tras de sí un montón de preguntas que todavía al día de hoy siguen sin tener una respuesta. Nunca se supo quién era ese sujeto, nadie lo conocía. La casa en la que vivió este hombre todavía sigue ahí y tiene un letrero visible enfrente que dice Calle del Tapao. ¿Quién fue este hombre tan misterioso y solitario? ¿Y por qué nunca se dejó ver el rostro? Vamos a conocer la leyenda del Tapao. Como es de saberse, el dominicano pronto comenzó a hacer especulaciones sobre la identidad de este hombre, y popularmente se conocen tres versiones que tratan de explicar quién era él. La primera decía que el Tapao era un hermano gemelo del rey de España, y que se parecía tanto a él que el rey tenía miedo de que sus enemigos utilizaran a su hermano para que se hiciera pasar por él, simulando ser el rey, y por esta razón decidió enviarlo a Santo Domingo bajo la vigilancia de fieles amigos suyos, asegurándose de que nunca escape ni revelara su verdadera identidad. Por eso siempre iba cubierto, para que nadie lo reconozca. Esa versión es muy exagerada y fantasiosa, así que no era tan repetida. La segunda historia decía que el Tapao era un miembro de la alta sociedad que había tenido una pelea a muerte con otro caballero, y para librarse de la justicia lo mandaron a Santo Domingo bajo la condición de que nunca revelara su verdadera identidad ni mostrara su rostro en público. Esta versión era más o menos aceptable, pero la más razonable es la última versión, que simplemente afirmaba que el Tapao era un hombre que padecía de lepra y cubría su rostro para ocultar sus manchas a los extraños, ya sea por vergüenza o simplemente para no causar reacciones en la gente. Se contaban todas esas historias sobre este hombre misterioso para tratar de explicar quién era él. Pero para hacer todo aún más misterioso, se decía que en México también había un Tapao, alrededor de la misma época que el dominicano. Muchos historiadores piensan que podría ser la misma persona. Por eso, es importante conocer un poco la leyenda del Tapao mexicano, para ver si realmente eran la misma persona. Se trataba de un tal Antonio de Benavides, quien en 1683 llegó de visita a la Ciudad de México y se presentó como visitador, una figura con gran autoridad que supervisaba las posesiones españolas en América. Inmediatamente fue arrestado y condenado a muerte en 1684. Durante su ejecución, fue ahorcado en una plaza pública, y en ese momento ocurrió un eclipse solar repentino que asustó a la multitud, dejando la plaza vacía. Después de su muerte, su cabeza fue exhibida en la puerta de esta iglesia en la ciudad de Puebla. Nunca se supo por qué fue arrestado y posteriormente ejecutado. Sobre el apodo El Tapao, dicen que el pueblo lo llamó así porque cuando fue arrestado en la Ciudad de México, iba montado en una mula, cubierto con una capa y rodeado de muchos alguaciles.
Es muy difícil confirmar si se trataban de la misma persona, el tapao dominicano y el mexicano, pero varios historiadores han escrito sobre el tema, intentando dar alguna respuesta. Algunos decían que son la misma persona y otros decían que son distintos. Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, en su libro Narraciones Dominicanas, dice que es posible que don Antonio, antes de dirigirse a México, estuviese en Santo Domingo, viviendo en esta casa, y que conoció a algunas personas a las que les contó sobre su misión en México, y luego de ser ahorcado, la noticia llegó a Santo Domingo, y la gente comenzó a llamarle el Tapao, nombre con el que fue conocido en México. Esa hipótesis no sería ilógica, ya que en aquellos tiempos, el Virreinato de Nueva España y Santo Domingo estaban en constante comunicación, ya que desde allí se recibía el dinero en barcos para mantener la economía en Santo Domingo. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que en una casa de la zona colonial viviera un hombre misterioso distinto a don Antonio, existiendo así un tapao dominicano y un tapao mexicano. En el siglo XIX, en Santo Domingo, la tradición del tapao era ampliamente conocida, pero con el paso del tiempo, esta historia ha ido desvaneciéndose y hoy en día casi nadie habla de ello. Durante mucho tiempo, esa casa ha sido conocida como la Casa del Tapao, y la calle donde se ubica también recibió el nombre de la Calle del Tapao. Este nombre se popularizó tanto que incluso aparecía en los documentos oficiales de la época. Pero en 1859, el ayuntamiento le cambió el nombre por el de Calle San José y más tarde lo cambió nuevamente por el actual, Calle 19 de Marzo. Pero aún así, la gente siguió llamándola Calle del Tapao hasta hace unos pocos años. El misterio del tapao dominicano aparentemente nunca será resuelto. Todos los historiadores que han intentado descubrir su identidad han fallado en el intento. Pero el hecho de que en el siglo XIX se hablaba mucho del tapao significa que todo ocurrió no muy lejos de esas fechas, probablemente entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, pero de que aquí en Santo Domingo hubo un tapao no hay duda. Y como evidencia de ello, tenemos aquella calle, la cual durante tantos años fue llamada la Calle del Tapao por todos los vecinos de la ciudad. ¿Será que el tapao mexicano y el dominicano eran la misma persona? Nunca lo sabremos. ¿Y tú? ¿Habías escuchado sobre esta leyenda anteriormente? Apóyame en Patreon para poder seguir creando estas historias sobre República Dominicana. Si te suscribes, colocaré tu nombre al final de cada video. No olvides dejar tu like y suscribirte.